las bodas. Su amada se prepara para estar con él. Su amada se prepara para la gran fiesta. Su amada se prepara para recibir al rey. Su amada se prepara para las bodas. Su amada se prepara para estar con él. Su amada se prepara para la gran fiesta. Su amada se prepara para recibir al rey. Pronto vendrá, mi amado pronto vendrá. Mi rey pronto vendrá, mi amado, y me llevará con él. Pronto vendrá, mi amado pronto vendrá. Mi rey pronto vendrá, mi amado, y me llevará con él. Sí, Señor, te esperamos, tu amada te espera. Su amada se prepara para las bodas. Su amada se prepara para estar con él. Su amada se prepara para la gran fiesta. Su amada se prepara para recibir al rey. Pronto vendrá, mi amado pronto vendrá. Mi rey pronto vendrá, mi amado, y me llevará con él. Pronto vendrá, mi amado pronto vendrá. Mi rey pronto vendrá, mi amado, y me llevará con él. He aquí yo vengo pronto, dice el Señor, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Así dice el Señor. ¡Aleluya! Te esperamos, Señor. Pronto vendrá, mi amado pronto vendrá. Mi rey pronto vendrá, mi amado, y me llevará con él. Pronto vendrá, mi amado pronto vendrá. Mi rey pronto vendrá, mi amado, y me llevará con él. Aleluya. Dios les bendiga, amados hermanos. En esta noche vamos a estar hablando la palabra del Señor y en una nueva, pues, digamos que es una nueva, un poquito más abajo, como está un poco alto. Un nuevo tema, una nueva, digamos, temática, hermanos, que tiene que ver con la escatología, ya que, pues, la Biblia más bien la iglesia necesita aprender, hermanos, acerca de eventos escatológicos que son interesantes y necesarios para que nosotros, como iglesia, no perdamos la esperanza de que Cristo viene y de que todo lo que estamos viendo no nos vaya a envolver en la aflicción, en la desesperación, pensando que, hermanos, no hay salida de esta situación. Sin embargo, el Señor siempre, hermanos,
en medio de todas las calamidades y adversidades que hayan en la tierra, tiene una salida. Al final de todo, el Señor va a dar la victoria a su iglesia. Entonces vamos a orar en esta noche. Padre, gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad. Hoy comenzamos, Señor, una vez más hablando acerca del tema de la escatología, Señor. Y yo te ruego que se abran nuevos caminos conforme a tu palabra. Señor, caminando en esa fe y en esa confianza tuya, Dios mío, creemos que abres nuevos caminos, nuevos rumbos, nuevas oportunidades. Y en el nombre de Jesucristo te suplico, Señor, que me ocupes, que ocupes mi vida, que uses mi vaso, mi cántaro, y que, Señor, me des revelación y sabiduría para compartir este tema. Muchas gracias. Amén. Bien, hermanos, entonces hoy vamos a iniciar una serie de temas que, más bien a reiniciar una serie de temas que son de introducción a la escatología. Se encuentra con nosotros la hermana Olga Lidia Ara Sánchez, mi esposa, y también se encuentra la hermana Sayan Yamilet, que está allá, como siempre, ¿verdad?, apoyando y damos gracias a Dios por ella. También, ¿verdad?, a la hermana Auri Rubí, que está por allá. Y el hermano, ¿cómo que se llama el niño? Nael Yusef, que es mi nieto. Dios te bendiga, Nael, que a veces me dan ganas de decirle Manuel José. Bueno, vamos entonces, hermanos, a entrar a este tema que es interesantísimo. Mire, vamos a primero, ¿verdad?, a ver, hermanos, lo que nos dice la Biblia a ver, aquí estamos teniendo un detalle. Déjenme ver dónde estamos. Ok. Dice la palabra del Señor en Apocalipsis 21. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Aquí vamos a estar basando, hermanos, nuestra enseñanza en Apocalipsis capítulo 20, verso 1 al verso 7 y otros textos que hay en la palabra del Señor. Entonces, el milenio es el tema, y el milenio tiene una base bíblica, hermanos, aquí en Apocalipsis, en este capítulo específicamente. Aquí dice que va a ser atado el dragón, que es la serpiente antigua, que es el diablo y que es Satanás. Eso lo vamos a explicar en un momento. Pero vamos a ubicarnos en una línea de tiempo, hermanos, de manera que podamos tener un panorama más o menos, digo más o menos, aproximado, ¿verdad?, al tiempo cronos. Veamos. Desde luego que esto va a ocurrir en el tiempo de Dios, el milenio. Aquí tenemos una línea de tiempo. Hemos hablado, hermanos, acerca de esto. Hemos hablado de que antes de la venida del Señor ocurrirá, hermanos, un antiarrepentimiento, que ya platicamos acerca de ello, que tiene que ver con la ventana de Overton. Y también, hermanos, hablamos acerca de acontecimientos como las turbaciones, levantamiento de turbas, una apostasía general, hermanos, lo que la Biblia le llama también apocalipto, que es la manifestación del anticristo. Y luego de eso, hermanos, ocurrirá el ascenso o el traslado de la iglesia, hermanos, y la parucía de nuestro Señor Jesucristo, que es, hermanos, donde nos encontraremos con Él en las nubes, ¿sí? Luego de eso, entonces nos habla acerca de ahí va a ocurrir una episinagoge, que tiene que ver, hermanos, con una reunión en torno
al Señor Jesucristo, y que ahí se llama también el tribunal de Cristo. Ahí va a haber, hermanos, van a haber unos calificados aprobados y otros calificados pues reprobados, y que van a tener que regresar, hermanos, a la tribulación y a la gran tribulación. De ahí, hermanos, ocurre el arrebatamiento de los aprobados. Entonces, continuamos aquí. Entonces, hermanos, luego viene la pretribulación, un tiempo de pretribulación. Luego viene el tiempo de la tribulación, el tiempo de la gran tribulación, que ese es a lo que la Biblia se refiere cuando dice que es el día del Señor. El día del Señor no es el regreso de Cristo. El día del Señor se refiere, hermanos, a la gran tribulación. Luego de eso, cuando esto ocurra, entonces, hermanos, viene la Epifanía, en la que nuestro Señor Jesucristo, hermanos, va a venir visiblemente. En esta parte de aquí, en la línea del tiempo, el Señor viene, pero hasta las nubes, y viene, hermanos, a reunirse con la iglesia. Pero allá, en la Epifanía, viene visiblemente, y viene como Rey de Reyes, como Señor de Señores. A eso se le llama la segunda venida de Cristo. Eso ya lo hemos hablado en otros temas, hemos platicado acerca de ello. Bien, entonces, de ese momento en adelante ocurrirá el milenio. Milenio se refiere a 1000 años, ¿sí? Como cuando un presidente gobierna 3 años, se dice trienio. Cuando un presidente gobierna 6 años, se dice sexenio. Entonces, 1000 años es un milenio. Y el Señor Jesucristo es el que va a estar reinando en ese tiempo. Ok, entonces, ya ubicados en la línea del tiempo, vamos a entrar, hermanos, a lo siguiente. El Señor Jesucristo le dijo a los apóstoles que aquellos que permanecieran con Él en sus pruebas, Él le daría un trono para que juzgaran a Israel. Eso es lo que le dijo el Señor a los discípulos. Vamos a ver esto, hermanos. Más que ahí puse veamos, pero más bien es leamos, ¿verdad? Veamos lo que nos dice acá la palabra del Señor. Lucas 22, 28, 29 y verso 30. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Entonces es necesario que nosotros permanezcamos en Cristo y con Cristo. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí. Eso es, hermanos, palabra del Señor. Y luego dice, para que comáis y bebáis en mi mesa, a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Esto es lo que el Señor le dijo a los discípulos. Por ello, ¿verdad? Es que nosotros nos tomamos de ahí. Pero basados en estos textos, hermanos, fíjense que algunos tienen la idea de que cuando Cristo venga de nuevo y comience a reinar, ahí va a concluir todo. Y no es así, hermanos. Ahí es precisamente cuando comienza el milenio. Amén. Entonces, eso es importante que lo tengamos en cuenta. Cuando Cristo venga visiblemente en la Epifanía, hermanos, allí no termina todo, ahí no concluye todo, ahí todavía es el inicio del milenio. Entonces, es un evento que tiene, el milenio es un evento que tiene dividido el pensamiento de muchos cristianos, porque cada cabeza es un mundo, de verdad, pero a veces se tienen distintos conceptos relacionados con este acontecimiento. Entonces, hermanos, veamos. Existen distintas corrientes doctrinales que han confundido al pueblo de Dios.
ya que según estas teorías, la segunda venida de Cristo tiene distintas características, por lo que es de suma importancia que nosotros, hermanos, evaluemos, examinemos bien, estudiemos, investiguemos bien en la palabra del Señor, oremos y pidamos al Espíritu Santo para que nos guíe a encontrar la realidad acerca de lo que está escrito en su palabra. Yo por eso le decía, vamos a hablar, hermanos, y esto es algo aproximado a lo que va a ocurrir, porque no podemos, en cuanto a escatología, hermanos, ser cerrados, ¿verdad? Y decir, así va a pasar. No. Quien tal haga, hermanos, pues podría estar fallándole, ¿verdad? Alguna palabra. Entonces debemos tener mucho cuidado con ello y que el Señor nos ayude, hermanos. Entonces, el milenarismo es una doctrina cristiana que aparece por vez primera aquí en Apocalipsis. Entonces, vamos a leer, hermanos, estos textos, pero mire cómo nos dice Apocalipsis capítulo 20, verso 1 y verso 2. Veamos. Y vi un ángel que descendía del cielo. Descendía del cielo. O sea, venía de la misma presencia de Dios. Y cuando los ángeles descienden, hermanos, vienen con una misión, vienen con un propósito. Ellos no se mandan solos, tampoco nosotros como iglesia los mandamos, sino que el Padre, Dios, les da una orden y entonces ellos deben obedecerla. Entonces aquí vemos a un ángel que descendía del cielo, seguramente con una orden del Señor. Y esa orden, hermanos, incluía lo siguiente, dice, con la llave del abismo. Y esa llave del abismo, hermanos, digamos, el abismo es la región de los espíritus. Ahí puse mal, es la región de los espíritus. No lo voy a dejar así, mano, porque si me acostumbro a dejar las cosas así, luego hacemos las cosas a la y se va. Espíritu, ¿verdad? Es la región de los espíritus. Entonces, el abismo es el lugar, hermanos, en donde el Señor pues le ha dado, por decir así, a los espíritus. Y dice que ese ángel venía con la llave del abismo y una gran cadena. En el diccionario Strong dice que era un grillo para aprisionar y lo traía en su mano. Fíjese. Entonces, hermanos, aquí vemos esto que la Biblia nos dice y creo yo que está hablando de una manera literal. Prendió al dragón. Dice, fíjese qué tremendo que esa palabra dragón dice que es una especie de serpiente desarrollada, hermanos, que es fascinante, que fascina. Y la palabra fascinar tiene que ver con embrujar, tiene que ver con hechizar, como también la palabra encantar, ¿verdad? Pero dice el diccionario Strong que esa palabra dragón es como alguien que fascinaba, alguien que tenía una atracción irresistible por sus cualidades extraordinarias. Quiere decir que el diablo, Satanás, hermanos, que el Señor lo reprenda, va a evolucionar al grado de que va a fascinar a las multitudes, va a fascinar, hermanos, al mundo pagano. Porque mire, dice que prendió al dragón, o sea, lo tomó. Y luego dice, la serpiente antigua. Y la serpiente, hermanos, en el diccionario Strong dice que es el símbolo de la seducción y de la malicia. Recuerde que la serpiente antigua era el animal más astuto
que todos los animales del bosque. Entonces, el dragón, que es la misma serpiente antigua y que también es el mismo diablo, que el Señor lo reprenda. Y esa palabra diablo es calumniador, chismoso y acusador. Y ese mismo es Satanás, el adversario. Entonces prácticamente aquí estamos viendo una cuadridimensión maligna, ¿verdad? Una cuadridimensión. De manera, hermanos, que dice que lo ató por 1000 años. Esos 1000 años, hermanos, ese ser que atrae irresistiblemente y que tiene cualidades extraordinarias, que seduce y que tiene malicia, hermanos, y que es calumniador y acusador y chismoso y que se opone a todo lo que representa el nombre de Dios o se opone a Dios, será atado por 1000 años. Esos 1000 años va a estar atado. Entonces, dice la palabra del Señor, Apocalipsis 23, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello, es decir, lo aseguró, hermanos, en el abismo. Puso su sello sobre él, dice, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo. Entonces, esos 1000 años, el dragón, la serpiente antigua, el diablo, que es Satanás, va a estar inactivo, va a estar encerrado. Eso es lo primero que nosotros tenemos aquí en estos textos. Ahora, veamos el verso 4, el verso que sigue. Y vi tronos. Entonces en el milenio van a haber tronos, va a haber un reino. Y dice, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. ¿Sí? Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos. Y vivieron. Aquí hay una resurrección. Si estos fueron decapitados, entonces acá dice, y resucitaron, y reinaron con Cristo 1000 años. Entonces, hermanos, en el milenio va a haber un reino. Y ahí van a reinar aquellos que estuvieron con el Señor y que perseveraron en el Señor y no se apartaron del Señor a pesar de las aflicciones que sufrieron. De eso lo podemos ver aquí, hermanos. Pero estamos hablando, ¿verdad?, de gente que pasó por la tribulación y la gran tribulación. Recuerden, hermanos, que esta es la primera resurrección. Ahorita lo vamos a explicar. Pero antes de esto, en el arrebatamiento, los muertos en Cristo serán resucitados incorruptibles. Entonces, ¿dónde es la primera resurrección? Aquella resurrección es la primicia. La resurrección en el arrebatamiento, hermanos, es la primicia. Ahora, mire, veamos acá, porque hablando de resurrecciones, hay varias, hermanos, que no nos vamos a hablar en este momento, pero dice Apocalipsis 25, pero los otros muertos no volvieron a vivir. ¿Cuáles fueron los otros muertos? Los que no se mantuvieron o no perseveraron en el Señor. Dice, los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Van a resucitar, hermanos, esos otros. Dice la Biblia que van a resucitar para confusión perpetua. O sea, que van a presentarse ante el trono del Padre. Van a llegar al juicio del gran trono blanco. En ese juicio del gran trono blanco, nosotros como iglesia no vamos a estar. La iglesia no va a estar. Los ministros no van a estar. Solo aquellos que rechazaron a Cristo durante toda su vida. Pero dice, los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Entonces,
Entonces, el milenio, hermanos, va a iniciar de esta manera. Ahora, pasemos a lo siguiente. Veamos. Dice Apocalipsis 26, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Aquí hay una fusión de reyes y sacerdotes. Porque acuérdense que nosotros somos reyes y sacerdotes. Pero Apocalipsis capítulo 1 dice que somos un reino de sacerdotes. Entonces, en el milenio, hermanos, en el milenio va a haber una, digámoslo así, una generación de reyes y sacerdotes. O va a haber un reino de puros sacerdotes. Y dice luego, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Ahora, ¿qué irá a pasar durante esos 1000 años? Eso lo vamos a ir viendo después, hermano. Pero ahorita quiero explicar qué es el milenio. Aquí, hermanos, se describe en estos textos, en Apocalipsis capítulo 20, verso 1 al verso 7, se describe con un lenguaje cercano al misticismo y el inminente retorno de Jesucristo a la tierra. ¿Para qué? Para establecer en ella, en la tierra, un reino de santidad, un reino reservado para los justos, un reino destinado a durar un milenio. Así que, hermanos, por eso, ¿verdad?, es importante que la iglesia se prepare. Este tema del milenio, hermanos, ha originado muchos debates intensos, debates teológicos, que en realidad el milenio fue tomado como una doctrina herética, ¿sí? Al punto, ¿verdad?, que se llegó a condenar a los que enseñaban el milenio, a pesar de que esa enseñanza está en la Biblia, a pesar de que, hermanos, la Biblia habla acerca del milenio. Y fíjense que esta enseñanza del milenio fue rechazada por la Iglesia Católica. Esta visión escatológica resurgió, hermanos, cuando precisamente estos días se está celebrando, ¿verdad?, los tiempos de la Reforma. Se está celebrando un año más. Entonces, en los tiempos de la Reforma resurgió, hermanos, con distintos grupos la enseñanza del milenio. Entonces, es interesante este tema. Pero, hermanos, fíjense que de todas maneras, dentro del mundo del cristianismo, existen por lo menos 3 grupos de expositores con respecto al milenio. Y sus conceptos difieren entre sí. Por lo tanto, ¿verdad?, es importante que analicemos lo expuesto para saber qué es lo que enseñan, lo que la Biblia dice con respecto al milenio. Y fíjense, aquí le voy a poner los 3 expositores del milenio, las 3 posturas acerca del milenio. La número 1, están los amilenialistas. Esa es la primera postura. Sin milenialistas viene de milenio, sin milenio. Luego de eso están los postmilenialistas. Post es después de, ¿sí? Y luego, hermanos, estamos los premilenialistas. Estas son 3 posturas, 3 formas de ver la escatología tomando en cuenta el milenio. Entonces hay unos que no creen en ello, se saltan el milenio, que es algo figurativo, que son solamente imágenes, que no está hablando literalmente, y los postmilenialistas que hablan de otras posturas que vamos a explicar ahorita. Y hermanos, los premilenialistas, que ahí dentro de estos premilenialistas
hay otras 3 posturas, pero vamos a ir desarrollando una por una. Veamos entonces la teoría amilenialista. No sé si se alcance a ver bien así, ¿sí? Con esta letra blanca. Ok. La teoría amilenialista. Anótelo. Ahí nuestra hermana Olga nos está haciendo el favorzote de anotarlo, hermanos, y pues para que usted haga sus anotaciones. Luego dice que esta teoría profesa, hermanos, que no se debe esperar ningún reino visible del Señor, que no va a haber milenio. No existe el tal milenio. No va a haber. ¿Y por qué razón? Bueno, porque dice que las promesas del Antiguo Testamento son espirituales y que están enfocadas a la iglesia, que son promesas para la iglesia que, hermanos, no tienen nada que ver con el mundo ni con Israel. Entonces, hermanos, eso es lo que dice el amilenialismo. También ellos dicen que cuando se habla de Sión, está representando simplemente a la Jerusalén celestial, a la Jerusalén que está allá en el cielo. Esto es, a medida que vayamos entrando en el tema, quizá vamos a ir despejando muchas dudas, ¿verdad? Pero los amilenialistas dicen que no hay porvenir nacional alguno para Israel, que Israel ya fue descalificado, que Israel ya no hay más que hacer con él. Sin embargo, hermanos, eso es incorrecto teológicamente, bíblicamente. El Señor le puso pausa a Israel y el Señor va a volver a tratar con Israel en la tribulación y en la gran tribulación, que es la última semana de Daniel, o sea, la número 70. Que ese es otro tema, hermano, de escatología. Entonces, el retorno de los judíos, dice el amilenialismo, no tiene relación alguna con las profecías. Usted si investiga, ¿verdad? Y en el escenario Israel, usted observa que muchos judíos israelitas están retornando a su país. Dicen los amilenialistas que eso no tiene ninguna relación con las profecías dadas a Israel acerca del retorno de sus hijos. Cuando la Biblia dice, traeré de lejos a tus hijos. Entonces ellos dicen que no tiene nada que ver con eso. También dice que su restauración y conversión a nivel nacional no son nada más que una vana esperanza. O sea que Israel no va a volver a Dios. Tremendo, ¿ah? Eso es lo que enseña el amilenialismo, la teoría amilenialista. Israel no va a ser restaurado. Israel no se va a convertir. Israel ya no tiene esperanza. Qué tremendo, ¿no? Entonces luego los amilenialistas dicen la mención de los 1000 años en Apocalipsis capítulo 20 que acabamos de leer son reducidas a un simbolismo del actual periodo de la iglesia. De lo que ahí habla, hermanos, está refiriéndose a la iglesia en la actualidad. Tremendo. De manera, hermanos, que ellos ven el milenio como una serie de símbolos, lo espiritualizan, ¿verdad? De manera que no tiene relación con un reino visible, literal. No sé si hasta aquí me estoy explicando y si estoy yendo muy rápido, hermana Olga. ¿Voy bien? ¿Sí? Ahí te vas a graduar en, ¿cómo se llama? En capturista. Entonces, hermanos, el amilenialismo enseña que no hay milenio.
En pocas palabras, que todo es una figura, que todo es espiritual, que todo es simbólico. No existe el milenio, dicen estos, no yo. Yo espero que usted me entienda, que nosotros no. Pero la teoría amilenialista enseña todo esto. Ok, ahí, ¿verdad? En los apuntes, la hermana Olga Lidia va a estarle compartiendo lo medular, lo más importante, tal vez resumiendo algunas palabras, no exactamente como están aquí, pero usted va a poder darle rewind, así se dice, ¿verdad? Regresar ya en inglés. Entonces, regresar, ¿verdad? El video cuando terminemos y hacer sus anotaciones. Entonces, hermanos, todo lo anterior, lo que acabamos de hablar en este esquema, no concuerda con lo que está escrito en la palabra del Señor, que dice claramente que los santos van a vivir y van a reinar con Cristo por 1000 años. Eso no va de acuerdo con la palabra del Señor. Yo le voy a pedir a la hermana Yamilet que me cheque ahí el tiempo, y ya cuando me falten 10 minutos, ¿verdad? ¿10 minutos para qué? 10 minutos para la hora. O sea que hasta 50 minutos vamos a estar, ¿ok? Ok, entonces, ahora vamos a hablar de la teoría postmilenialista. La teoría postmilenialista, hermanos, habla de la primera venida de Cristo y de las conquistas del Evangelio, ¿verdad? Que han atado a Satanás. ¿Sí? Que, hermanos, ya estos hablan de otra forma. Y dicen pues que cuando el Señor Jesucristo vino y con el avance del Evangelio se va atando al diablo, que el Señor lo reprenda, ¿verdad? Que se va atando a Satanás, y entonces ahí se está cumpliendo el milenio. Pero estos hermanos se van más allá. Mire, esto tan más cardíaco, porque mire cómo dice que la humanidad está lentamente en un proceso introduciéndose en su edad de oro mediante la actuación de la iglesia. Es decir, que esto se va a ir mejorando poco a poco, paulatinamente, porque con el avance de la iglesia, hermanos, entonces se va atando al diablo y se va haciendo a un lado el reino de las tinieblas, y el reino de Dios va avanzando en cierta manera, ¿verdad? Pues sí, va avanzando, pero espiritualmente. Porque ahorita vamos a ver en qué sentido ellos dicen, hermanos, que el mundo va a llegar a una edad de oro, en el que se va a terminar, hermanos, toda la corrupción, la maldad. Pero vean ustedes lo que dicen los postmilenialistas: el Señor solo tendrá que venir para introducirnos a la eternidad. Tremendo eso. O sea que el Señor no va a venir a hacer nada. El Señor va a venir y como la iglesia va avanzando y la iglesia va tomando, ¿verdad? Y se va empoderando de los gobiernos, y se va empoderando, hermanos, de los gabinetes políticos, y se va empoderando de territorios. Va a llegar el día en que el mundo, hermanos, va a ser de la iglesia y de Cristo, ¿verdad? Va a ser de Cristo por la acción de la iglesia. Eso dicen ellos, no yo. Y que cuando Cristo venga, solamente va a venir para introducir la iglesia a la eternidad. O sea, es como si viniera el Señor y abre, ¿verdad?, la dimensión eterna. Entonces, hermanos, pero dice, los postmilenialistas dicen, el término 1000 años presenta simbólicamente un periodo largo de duración indeterminada que cubre algo más de la era militante. Es decir, cuando la Biblia habla de 1000 años, no está hablando literalmente de 1000 años, sino que está hablando simbólicamente de un periodo
indeterminado, como las eras geológicas, ¿sí? Van a ser eones, no sé cómo se llamaban esas eras, pero que no, hermanos, no va a ser un tiempo literal de 1000 años, sino que habla de un periodo largo, de una duración indeterminada, indefinidamente. Eso es lo que dicen los postmilenialistas. Entonces, el milenio también es simbólico para ellos, y aunque sí va, aquí ocurre el milenio por la intervención de la iglesia. La iglesia es la que, dicen ellos, que la iglesia es la que va a establecer el reino de Cristo aquí en la tierra. Eso es tremendo, porque mire, a esto se le llama el reino ya, lo que enseñan algunas iglesias, ¿verdad? De que los cristianos deben tomar los gobiernos, debemos poner gobernantes cristianos. Por ejemplo, ahorita algunos tienen sueños así, guajiros, digamos así, que dicen, el presidente de la república es cristiano. No, tiene quizás algunos principios por ahí, que conoce el evangelio, que conoce acerca de Jesucristo como un gran maestro. Pero yo lo vi, hermanos, cuando le estaban orando los brujos y le estaban haciendo tantas cosas, ¿verdad? Pero yo no me voy a meter en eso. Solamente lo que quiero decir es que los que creen en esta postura de que el reino de Cristo se debe establecer por medio de gobernantes cristianos, poniendo senadores, diputados cristianos, entonces, hermanos, la iglesia va a establecer el reino aquí y ahora en la tierra. Y a eso se le llama la doctrina del reino ya. Una doctrina totalmente errada. Es más, esa era la doctrina de Judas. Hermano, ¿sabe por qué Judas traicionó al Señor? Él pensaba que el Señor, al verse presionado por los soldados, él iba a ocupar su poder. Y le salieron malas cosas, porque el Señor dijo, mi reino no es de este mundo. El Señor, hermano, no vino a establecer un reino físico, material, sino que vino a establecer un reino espiritual primeramente en el corazón de las personas. Es decir, hermanos, que cuando alguien acepta a Cristo en su corazón, cuando alguien se convierte, cuando alguien se arrepiente, cuando alguien, hermanos, es sano y es liberado de demonios, ahí el reino de Dios se está estableciendo. Pero eso de que la iglesia debe tomar el gobierno y debe de ir y hacerse partidos políticos cristianos. Y ahí vengan los pastores, hermanos, involucrados en el gobierno, pidiéndole incluso, hermanos, la credencial de elector a la iglesia para que puedan votar a favor del gobierno o del partido que ellos creen conveniente. Hermano, perdón, pero esa no es nuestra misión. Nosotros tenemos que preparar una iglesia para la venida del Señor. Ahora, pues continuemos porque ya estoy agarrando monte. La teoría postmilenialista dice que debe ir ganando los gobiernos, la iglesia, y debe ir ganando las naciones para ir preparando el camino para cuando Cristo venga. Es decir, cuando Cristo venga, ya la iglesia tiene todo ordenadito. Me da risa porque la verdad que pues tienen mucha fe, ¿verdad? Y está bien, hay que tener fe, pero hermanos, la fe debe estar basada en la palabra del Señor. ¿Entienden? Porque alguien puede ser sincero, pero puede estar sinceramente equivocado. Es bonito pensar así, hermano. Yo creo que sería hermoso, ¿verdad? Si se convirtieran mucha gente y todos los senadores y los diputados y los presidentes y los gobernadores, todos cristianos,
Y hermano, y todo, y se hicieron de creer, todo mundo cristiano, hermano. Pero va a pasar lo que pasó cuando se convirtió aquel emperador romano, ¿cómo se llamaba? El que vio la cruz y que según vio la cruz y que le dijeron, con esta señal vencerás. ¿Cómo se llamaba? Constantino. Y hermano, la gente cuando vio que Constantino se convirtió al cristianismo, entonces hubo gente pagana que hizo, entre comillas, como que se convertía al cristianismo y por tener trabajo, por mantener relaciones diplomáticas con el emperador, pero se trajeron sus ídolos, se trajeron sus dioses, se trajeron sus costumbres. Y ahí, hermano, la iglesia se prostituyó. Esa es una historia, eso es historia. Así que veamos acá. En el año 3000, a ver cómo dice aquí, hermano. En el año 3400, no. En el año 3, ahí. En el año 400 después de Cristo, 3400. 300, no, o era 300 o 400, no. Debe ser 400 y debe ser, sí, 400 después de Cristo. Dice, la implantó un teólogo llamado Agustín y él decía que la iglesia debía de poseer el reino en la tierra. Eso decía Agustín, que la iglesia, hermanos, debía establecer el reino de Dios en la tierra, pero no decía espiritualmente, porque espiritualmente sí, tenemos que predicar el evangelio de Cristo y que el reino de Dios venga. Por eso dice el Padre Nuestro, venga tu reino y hágase tu voluntad, así como se hace en el cielo, también se haga aquí en la tierra, pero el reino que se implanta en el corazón. Claro, ¿verdad? Gloria a Dios si se convierte en un gobernante, si se convierte en un rey, si se convierte en un gobernador, un presidente. Pero esto es lo que enseña el postmilenialismo. Ahora vamos a ir a ver este comentario. No es la doctrina que el Señor Jesucristo predicó. Esta idea que acabamos de hablar, hermanos, es humanismo puro, porque cree que el hombre es capaz, que el hombre es poderoso para poder gobernar sin corromperse sobre el mismo hombre. Y eso está tremendo, hermano, porque eso nos habla, hermanos, de que, mire, es como cuando el pueblo de Israel pidió un rey. Queremos que alguien nos gobierne, pero que sea un hombre de poder, un hombre que tenga autoridad y tenga carácter sobre nosotros. Pero el Señor no vino a imponer, hermanos. Por eso es que de verdad el evangelio no se impone. Porque entonces, hermanos, estamos regresándonos hacia el pasado, a la historia, cómo vinieron los españoles. Con una mano, hermanos, en una mano traían el crucifijo. Acepten nuestra religión, pero en la otra traían la espada. Es como si yo como pastor obligara a la gente a obedecerle a Dios. Y entonces la gente dice, ay, sí, este sí es un buen pastor porque me obliga. Pero no lo hacen con amor, no lo hacen porque tienen la disposición. Entonces eso es lo que hace en este caso, hermanos, el postmilenialismo. El humanismo lo que hace es tomar la vida de los seres humanos que están destruidas, pretendiendo arreglarla con planes humanos. No, no. Es como el padre, ¿verdad? Que dice, que agarra y obliga al hijo o a la hija a buscar de Dios, con el cinturón en la mano. O el hombre que quiere que la mujer busque a Dios, pues si no quiere. O la mujer que obliga al varón, que tiene que buscar a Dios, si no, ya vas a ver. Entonces, hermanos, ahí estamos hablando de que eso no es evangelio. El evangelio no se impone. Bueno, ya voy a avanzar, hermano. Les voy a dejar aquí con la teoría del premilenialismo. ¿Sí? Esa la vamos a estar hablando, si Dios lo permite,
el próximo domingo. ¿Cuánto tiempo llevamos exactamente ahorita, hija? 50. 50 minutos. Bendito sea Dios. Quiere decir, hermano, que si hablo algo hará. Bueno, vamos entonces, hermanos, a dejarlo hasta aquí. Mire, vamos a dejar pendiente la teoría premilenialista, que es la teoría que nosotros creemos. Que es la teoría, hermanos, y más que teoría, es lo que la Biblia enseña. Entonces, que el Señor nos ayude, hermanos, a que, ¿verdad?, nos ubiquemos en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Yo, para terminar, ¿verdad?, voy a poner aquí esto, la línea del tiempo, y que nos ubiquemos, hermanos, acá en el milenio, allá. A ver si, antes que nos vayamos, voy a tratar de hacer algo. A ver, la opción del puntero, la pluma, acá, aquí miren, ¿se ve? No, ¿verdad? Ahí está, allá lo puse, lo encerré. Entonces, hermanos, el milenio, que el Señor nos ayude, hermano. Sírvale al Señor con gozo, con gusto. Tenga la disposición para buscar de Dios. Dios no le va a obligar. Dios lo hace porque le ama. El Señor envió a su Hijo Jesucristo, el Padre, para que usted y yo seamos salvos. Que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos a hacer una oración en esta hora. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu misericordia. Bendecimos tu nombre, te exaltamos, oh Dios, te bendecimos, Padre eterno, y te glorificamos. Muchas gracias, Señor. Que esta palabra sea edificante, que sea, Señor, poderosa en la vida, en el espíritu, en el alma de cada hermano y de cada hermana. En el nombre poderoso de Jesucristo. Gracias, mi Señor. Amén. Amén.